Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos más que se sumen los demás participantes y seguimos.
Bueno, disculpen la demora. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este primer encuentro del ciclo de clases que organiza la JUP. Agradecemos a todos por su presencia y sin robarte más tiempo, profe, te dejo seguir. No, perdoname a mí la demora. Está bien. Es que me estoy postulando para presidenta comunal y bueno, estoy con todo eso. Sí, sí, Bueno, totalmente entendible. bueno, ¿arranco o querés decir algo más? No, cualquier duda o consulta que tengan, ya saben, la dejan en el chat y bueno, después van a estar siendo respondidas. Nada más. Bueno, bueno, mi nombre es Silvia Tosticarelli, soy abogada, soy profesora universitaria y doy clase en una facultad. Y bueno, ahora también me estoy postulando para presidenta. Y bueno, voy a hablarles, ahora les comparto, para que pongo, porque mucho Meet no uso, les comparto para pantalla donde tengo un PowerPoint. Paren que estoy seleccionando qué compartir. Acá está. Después, última, pídanselo el Power a las chicas que yo se los envié. Cualquier cosa. Bueno. Díganme si está todo ok. Yo voy a ir viendo un poco cada cosa porque a mí no me aparece. Por si tienen alguna duda, si está en el chat. Bueno. Ahí se está viendo el Power. No, no se ve nada. ¿El Power o se está viendo el Power? No se ve, profe. Todavía no. Ahí se ve el PowerPoint. Yo aún para. Ahí paren. Paren que Ahora ya sí. comparto. Bueno, mientras tanto les voy explicando. Ahí creo que se ve bien. Ahí entonces se ve. Listo. Díganme si se sigue viendo porque yo no tengo relación con respecto a eso porque como estoy en otra pantalla no los veo a ustedes. Todavía yo no lo veo y se está cortando mucho por el internet, me parece, o no sé. Bien, vamos a arrancar con lo que son las obligaciones. Para hablar un poco de lo que es las obligaciones, ¿qué vendrían a ser de alguna u otra forma las obligaciones? Vendrían a ser como si fuera, o sea, una relación jurídica en la cual vamos a tener una persona que es un acreedor y una persona que es deudor. Donde ambos, ¿qué van a hacer? A ver. Ahí me escuchan bien. Ahí me salta que se empezó a compartir. Aquí para cuando quieran dejar de presentar. Ahí se me escuchan bien o se escucha muy, muy cortado. Bueno. Arranco. Bueno. Cuando hablamos, díganme, porque me está cargando el chat, capaz que es problema mío el tema del internet. Puede ser porque mi pueblo es un desastre el servicio de internet. Díganme si se escucha, si se corta o algo, que vuelvo a repetir todo. ¿Ahí me están escuchando bien? Bueno. Ahora se escucha un poco Vamos. mejor.
Con respecto a lo que vendrían a ser con el tema de las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones de alguna u otra forma? Las obligaciones vendrían a ser como si fueran acuerdos que van a ser una parte acreedora y una parte deudora. Siempre en toda obligación van a estar esas dos partes. Con el objetivo de que, ¿se escucha mejor? Si no, ¿sabes qué hago? Ingreso con el link desde el teléfono última. Busco otra compu última, no sé, para realizarlo. Se escucha un poco mejor, pero Si no se corta, me parece que hay mucho delay. Sí, se escucha mejor, pero a ver, miro el WhatsApp para preguntarte. Sí, bien. Bueno, sigo, si no dejo de compartir PowerPoint y lo hacemos sin PowerPoint, de última. Como ustedes quieran. Bueno, arranco hablando un poco entonces. Voy a hacerlo sin Power. ¿Qué tenemos? Cuando hablamos de las obligaciones, voy a ir siguiendo un poco los artículos y demás para ir siguiendo. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de las obligaciones, podemos decir que el concepto se encuentra en lo que vendría a ser nuestro artículo 724, en donde en ese artículo 724 podemos encontrar la definición de las obligaciones. Que las obligaciones, ¿qué vendrían a ser? Vendrían a ser una relación jurídica en la cual va a existir una parte que va a ser la acreedora y otra parte que va a ser la deudora. Ahí se está escuchando mejor sin PowerPoint. Y vos que son... En donde, en esta relación, ¿qué pasa? Ambas a mí se me sigue interpretando. partes entrecortan. No sé si puedes el celu y si querés pasarme el PowerPoint y yo lo presento desde mi compu. Se lo pasó a la otra chica, para que te lo envío. Ahí te lo envío. Ahí te lo envío. Lo compartís vos y yo me pongo en el celular. Ahora. De última nos demoraremos más de una hora. No sé cuál es el número. Ahí está. Y me entro desde mi celular al... Bueno, salgo aquí y no se corta.
Esperen que subo el volumen. ¿Hola? Bueno, vamos a arrancar. Perdón por las cuestiones que me pasaron. Nunca me pasó eso. Seguimos. Bueno, arrancamos todo desde cero con lo que vendría a ser el concepto que tenemos de esto, que cuando hablamos del concepto, podemos decir que las obligaciones, ¿qué son? Es una relación en la cual siempre va a haber un sujeto acreedor y un sujeto deudor. O sea, siempre vamos a tener una relación en la cual los mismos van a buscar, ¿qué cosa? Satisfacer un interés común, o sea, la satisfacción de un interés. Ambos van a buscar la satisfacción de un interés. Cuando hablamos de las obligaciones, buscamos eso, la satisfacción de un interés lícito, o sea, que no sea contrario al ordenamiento jurídico, y ante el incumplimiento, bueno, podemos buscar que ante el incumplimiento se puede buscar cumplir de manera forzada. Dentro de esto, tenemos una naturaleza jurídica, que son las obligaciones, en las cuales esa naturaleza jurídica, que sería la diapositiva siguiente, en el cual podemos decir que tenemos una teoría subjetiva, una teoría objetiva y una teoría bipolar, que muchas veces en los exámenes se suele preguntar estas teorías. Cuando hablamos de una teoría subjetiva nos referimos que se entiende a las obligaciones, que es un poder que tiene el acreedor de ejercer sobre un hecho que cometió el deudor. También podemos decir que de la teoría objetiva, que vendría a ser, sería la que, o sea, cuando intervienen dos patrimonios, que sería el patrimonio del deudor y el patrimonio del acreedor, ¿para qué? El del acreedor va a satisfacer un interés, su patrimonio, y el del deudor va a cumplir la prestación que tiene. Y la teoría bipolar establece que los mismos tienen o buscan, de alguna u otra forma, tiene un deber, que es por parte ese deber del deudor, de cumplir, y la facultad del acreedor de pedirle en la deuda. Bueno, luego de esto tenemos los caracteres. ¿Qué característica tiene esta obligación? La característica que tiene esta obligación, no, las características están ahí, o sea, las pongo de nombre para guiarme yo en el momento de hablar, que podemos decir que tenemos como característica la bipolaridad, la abstracción, bipolaridad, porque va a haber dos polos, uno positivo y uno activo, uno que va a ser el del acreedor, otro que va a ser el deudor. La abstracción, que decía que esto tiene que ver con el tema de que es abstracta la obligación. La atipicidad, que tiene que ver con la atipicidad. Lo que tiene que ver la atipicidad es que cuando hablamos de estas relaciones, son atípicas porque las obligaciones no hay un artículo exclusivo, como van a ver después en derechos reales, que las enumere. Después, otra característica que tenemos es la temporalidad, o sea que nacen para ser cumplidas y a las mismas vamos a ver que tienen un periodo de prescripción. Y por último tenemos la autonomía, que la autonomía se refiere a que nosotros vamos a elegir con quién realizar de alguna u otra forma las obligaciones. Luego, como siguiente punto, tenemos la diferencia que tienen las obligaciones con los derechos reales. Es algo que se pregunta por lo general siempre en los exámenes, la diferencia que tienen con los derechos reales. ¿Por qué? Porque los derechos reales van a perseguir una cosa determinada, o sea, un bien, un inmueble, cosa que las obligaciones persiguen una relación entre acreedor y deudor, o sea, que buscan un objeto, eso, una prestación de vida, un interés. Entonces, cuando hablamos de estas obligaciones, podemos decir que también otra diferencia que tienen es que los derechos reales van a existir dos elementos fundamentales. El titular, o sea, ustedes, por ejemplo, son dueños de un auto, van a ser titular de ese auto, y el auto, o sea, la cosa que van a tener, o el inmueble que van a tener, o sea, la casa. Bueno, entonces van a tener la relación entre esos dos elementos. Y vamos a tener también como elementos de las obligaciones, vamos a tener el sujeto activo
el sujeto pasivo, el objeto y la causa, que eso las vamos a ir desarrollando un poco ahora. También podemos decir que otra diferencia que tenemos es que cuando hablamos de los derechos reales son absolutos. ¿Por qué son absolutos? Porque vos cuando tenés esa cosa, no puede venir tercero a reclamártela. Cosa que, por ejemplo, o sea, son contrarios, tumba a toda persona que venga a reclamarla. Y las obligaciones son relativas, solo hay una relación entre acreedor y deudor y puede llegar a venir un tercero a reclamarlo. También otra cuestión que tenemos es que los derechos reales son creados por ley, van a ver que hay un artículo enumerado uno por uno, y los derechos crediticios obligacionales son creados por la autonomía de la voluntad, o sea, ambas partes lo eligen. Después, ¿qué tenemos? Que otra diferencia que tenemos entre ambos, entre una cosa con la otra, es que, por ejemplo, los derechos reales se pueden adquirir por prescripción adquisitiva, que sería un caso, un simple hecho, un usucapión, en el cual, al transcurrir determinada cantidad de años, vos podés adquirir un derecho. En cambio, acá no se admite, en las obligaciones no se admiten prescripción adquisitiva. Bueno, ahora vamos a ir a las obligaciones propterrem, que están ahí mencionadas, Profe, donde estas obligaciones propterrem, ¿qué vendrían a ser las obligaciones propterrem? Es algo que se suele preguntar. ¿Saben qué sería un ejemplo típico de este tipo de obligaciones? Serían, por ejemplo, ustedes, seguramente más de uno de ustedes son estudiantes y deben vivir en la localidad de Córdoba, donde está asentada la facultad. Y seguro ustedes alquilaron un departamento o algo en donde se van a vivir. En donde ustedes cuando alquilaron ese departamento, seguro el dueño que lo alquiló le dice, vos te tenés que hacer a cargo de los impuestos inmobiliarios. Bueno, el inmobiliario ahora con la nueva ley de alquileres no. Pero, por ejemplo, el impuesto del gas, el impuesto de la luz, el impuesto del agua. O sea, vos te tenés que hacer cargo de eso. Eso sería una obligación propterrem. Que, o sea, que viaja, es una obligación, que viaja con la cosa. O sea, que vendría a viajar con la cosa. Por ejemplo, ustedes tienen un auto, ese auto tiene 120.000 pesos de patente, compran ese auto ustedes y ahora ustedes al comprar ese auto hacen la transferencia, ahora ustedes se tienen que hacer cargo de la deuda. O sea, la obligación viaja con la cosa. Ejemplos típicos que tenemos de este tipo de obligaciones, ejemplos típicos que tenemos son, por ejemplo, las expensas de la medianería. Cuando ustedes venden la casa o algo, seguramente la medianería se la tiene que pagar la persona que compre la casa. Después, otro ejemplo, tenemos los impuestos del gas, inmobiliarios, municipales, las patentes de los autos y demás. O sea que acá la obligación, por demás que esté a manos de otra, claro, los impuestos que tal cual, todo tipo de impuestos, o sea, la obligación acá viaja con la cosa. Por demás que ustedes la vendan, esa cosa, ustedes ya se desligan, se extingue la obligación que ustedes tenían con las cosas. Ahora la tiene fulanito Pérez, por ejemplo. Esa sería la principal diferencia que tenemos. Bien, respecto a esta, tenemos, respecto a esta, hoy, me está mandando, bien. Respecto a esto, tenemos los elementos de las obligaciones. Ahora creo que eso está en la siguiente, no, ahí vamos a ir con los caracteres, no, ahí vamos a ir con los caracteres de las propterrem. La propterrem tiene 3 caracteres, que son los de creación, que sí, o sea, que a diferencia de las obligaciones comunes, estas sí son creadas legalmente. Tenemos el otro carácter que es el objetivo, que siempre van a consistir en obligaciones de dar y de hacer, nunca de no hacer. ¿Por qué? Nunca estar en obligaciones de no hacer. Porque, ¿qué pasa? Acá sí o sí tienen que hacer algo, pagar un impuesto, realizar algo. Y la otra es que se transmiten y se extinguen. Por ejemplo, vos que decía ahí, vendés un terreno, si vendés ese terreno, cuando vos vendés ese terreno, yo, por ejemplo, tenía
1.000.000 de pesos de deuda, un poquito caro, el terreno que iban a comprar 1,5 millones de deuda tenía, y bueno, vos ya te desligaste, te extinguiste de esa deuda, porque vos ya vendiste el terreno, ahora le corresponde a otro. ¿Me explico? Bien. Si querés, Jime, sí, pasa a la siguiente diapositiva para mostrarle. Bueno, cuando hablamos de los elementos de las obligaciones, ¿qué elementos tenemos? Tenemos 4 elementos muy importantes. Dentro de esos 4, ¿qué elementos hay? Tenemos el elemento subjetivo, el elemento objetivo, el vínculo jurídico y la fuente o título generador. O sea, tenemos esos 4 elementos. Vamos ahora a ir desarrollándolo uno por uno. Si querés pasar, Jimé, pasa, que ahora el primero que vamos a desarrollar son los sujetos. En las relaciones esta va a haber 2 sujetos principales. Sujeto deudor, sujeto acreedor. O sea, sujeto acreedor activo, sujeto deudor pasivo. O sea que vamos a tener 2 relaciones muy importantes. Dentro de esto, este sujeto, si querés pasar y tener, debe ser, pasa a la siguiente, debe ser determinado o indeterminable. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de los sujetos que deben ser determinados e indeterminables, podemos decir que estos sujetos determinados, ustedes seguramente al momento de pactar van a saber con quién están contratando. Por ejemplo, yo trabajaba el año pasado en un estudio donde hacíamos todos juicios ejecutivos. Por ejemplo, embargábamos y demás. ¿Qué tienen los juicios ejecutivos con diferencia a otros tipos de juicios? Es que vos ya sabés con quién te está enfrentando, quién es la otra parte. O sea, vos ya sabés con quién te está enfrentando. Entonces, vos ya sabés contra quién ir si no te paga. Entonces, en las obligaciones pasa lo mismo. Vos elegís con quién ir al frente de quién. Pero así sería. O sea, con quién vas a pactar. Hay como una autonomía de la voluntad. Vos ya sabés, determinás con quién. ¿Y por qué digo indeterminable? Si te estoy diciendo que sabemos. Porque en las prop terren sucede que son indeterminables. Porque, ¿qué pasa? Micaela, que está acá, le vende el terreno a Román, que está también acá. ¿Qué pasa? Yo soy dueña o sea, soy la comuna, por ejemplo, yo soy de Pujato, soy la comuna de acá. Ahora, por ejemplo, Román tiene una obligación frente a mí, pero yo no sé que ahora está, yo no sé si ahora a quién está a nombre de este terreno. ¿Me explico? A eso se refiere. Ahora, la siguiente diapositiva establece quién puede serlo, cuando hablamos de las obligaciones, quiénes pueden ser o sea, ¿quiénes pueden ejercer estos? Pueden ejercerlos las personas humanas y las personas jurídicas. Y acá nos tenemos que remitir un poco a lo que vendría a ser la capacidad de las personas, que cuando hablamos de la capacidad que ustedes se deben ir a acordar de privado, parte general o civil 1, como lo tengan ustedes, o privado 1, esa capacidad nos referimos a que debe ser o sea, quien debe pactar es una persona mayor de 18 años, una persona que no esté por nacer, y aquellos que no tengan ningún tipo de sentencia judicial, o sea, aquella persona que no tenga ninguna sentencia judicial, por lo tanto debe ser alguien que que pueda pactar. Bueno, respecto a esto ahora tenemos el objeto, porque mucho eso de la capacidad, como que remitimos un poco, tienen que ir un poco a recurrir a lo que vendría a ser privado 1, entonces ahora vamos a ir y recurrir un poco al objeto de las obligaciones. Como objeto de las obligaciones nos referimos a que el objeto que van a buscar es una prestación, o sea, una prestación que puede consistir en el objeto de las obligaciones en una prestación de dar, de hacer y de no hacer, que estas las vamos a ver hoy, que son una de las clasificaciones que tenemos de las obligaciones. Donde estas obligaciones tienen como diferentes requisitos, donde esos requisitos, ¿cuáles van a ser?
los requisitos que tenemos, que están en el artículo 725. Que sea, por ejemplo, posible material y jurídicamente. ¿Qué nos referimos a esto? Que, por ejemplo, no podés pedirle el diamante más caro del mundo, sino que tiene que ser algo que las partes lo puedan llegar a lograr, o sea, que se pueda llegar a conseguir. Jurídicamente también, que no sea ilícito, que esté permitido por la ley. Después, lícito. Segundo requisito, lícito. ¿Qué quiere decir el segundo requisito que sea lícito? Que no sea contrario a la moral, ni a las buenas costumbres, ni a nuestro ordenamiento jurídico. Después, determinado o determinable. ¿Qué quiere decir? Determinado nos referimos que ya capaz que al momento de pactar nosotros ya sabemos qué estamos haciendo, qué objetivo buscamos. Cosa que determinable, cuestión que nos referimos a que puede ir determinando de acuerdo a cómo nosotros estamos ejerciendo la obligación. El otro requisito que tenemos es que sea susceptible de valoración económica. ¿Qué quiere decir susceptible de valoración económica? Que, por ejemplo, tenga un monto económico, una apreciación pecuniaria esa prestación. O sea, algo de alguna u otra forma tiene que tener. Y también que puede estar como no, el tema del interés, que puede tener un interés esa obligación. Bueno, cuando hablamos de la legitimidad del objeto, tampoco nos tenemos que recurrir un poco a lo que vendría a ser privado 1, cuando se da el tema de los actos jurídicos de los objetos, en los cuales, por ejemplo, debe ser el objeto, va a ser legítimo, cuando sea totalmente posible y que no sea prohibido, o sea, que no esté prohibido por la ley, o sea, que no sea un hecho que no sea imposible. ¿Me explico? Bueno, eso se habla de cuando va a ser una legitimidad del objeto. Bueno, ya ahora arrancamos con un dilema que es muy importante, el tema de la causa. Las causas de las obligaciones. Un dolor de cabeza. ¿Por qué un dolor de cabeza? Porque acá en Argentina tenemos una que está establecida. Cuando hablamos de la causa, son el motivo por el cual va a ser el que le dio origen a la obligación. O sea, el motivo que le va a brindar un origen a estas obligaciones. Dentro de esta causa tenemos dos tipos de causa, que son la causa fuente y la causa fin. Cuando hablamos de causa fuente, nos referimos a esa, es decir, que no va a haber una obligación sin causa, o sea que sí o sí, toda obligación es la que rige nuestro ordenamiento jurídico, o sea, la que se aplica acá en Argentina, como verán está regulado en el 726, y dice que no hay una obligación sin causa, o sea, es el hecho que le dio origen a la obligación, o sea, lo que le dio origen a a nuestra obligación, perdón. Luego, hay otra causa que es la causa fin, que la causa fin, a diferencia de la causa fuente, esta persigue como una finalidad. Por lo tanto, esta no rige nuestro ordenamiento jurídico. Luego tenemos algo muy importante, es cómo se prueba la existencia de una obligación. O sea, cómo se prueba. Una cuestión muy importante, las obligaciones no se presumen nunca. Siempre deben ser demostradas, deben ser probadas. O sea, las obligaciones siempre deben ser probadas. ¿Quién la debe probar? El acreedor. Yo cuando estaba en un estudio que hacía juicios ejecutivos, ¿qué hacíamos? Probábamos las obligaciones ¿con qué? Con un contrato de mutuo, porque trabajábamos para una financiera en la cual hacíamos todo, o sea, esa financiera hacía todos contratos mutuos que prestaba dinero, o sea, medio ilegal era todo, pero bueno, hacían una financiera en donde prestaba dinero y se hacían juicios ejecutivos, en el cual utilizábamos pruebas, los contratos de mutuos que le hacía firmar quien le prestaba el dinero. Eso vendría a ser. Bien, o sea que para probar la existencia de la obligación sí o sí se debe probar, no hay ningún tipo de presunción en las mismas, eso ténganlo en cuenta. Luego el tema del vínculo jurídico, o sea, para que haya una obligación, sí o sí va a haber un vínculo entre la persona activa y la persona pasiva, o sea, que busquen un deber ambos, un objetivo, un interés, una cooperación, en el cual hay que distinguir dos cuestiones.
muy importante. Que cuando hablamos de las cuestiones que tenemos muy importantes, es que, por ejemplo, el tema, por ejemplo, las cuestiones que tenemos muy importantes acá, es que hay que distinguir el concepto de obligación y el concepto de vínculo. Cuando hablamos de obligación, es que, por ejemplo, la obligación puede ser violada. ¿Por qué puede ser violada? Porque se puede incumplir, cosa que el vínculo, por ejemplo, no se cumple. O sea, va a estar siempre por demás que la obligación no se cumpla. O sea que va a estar siempre. No depende de la voluntad de las partes, como que siempre va a estar el vínculo entre ambos. Bueno, después tenemos otras fuentes que estas, como que ustedes las tienen media así mencionadas, pero las van a tener más al finalizar la materia. Así que estas otras fuentes que están en la siguiente diapositiva, si quieren las mencionamos un poco. Las tienen media mencionadas, no las tienen desarrollado usted en el programa. Sí, me encantaría dar la clasificación de las obligaciones, por eso las voy a ir nombrando un poco nada más, y lo que vamos a dar más bien es la clasificación, así llegamos bien con el tiempo. Dentro de esta tenemos lo que vendría a ser la gestión de negocio, que la gestión de negocio también es otra posible u otro origen que se puede generar nuevas obligaciones en la misma. Luego de la gestión de negocio tenemos el empleo útil, que el empleo útil también es otro medio que se pueden generar obligaciones. Luego del empleo útil tenemos el tema de lo que vendría a ser el enriquecimiento sin causa, o sea, cuando hay un enriquecimiento en el cual ese enriquecimiento se da sin tener ningún tipo de motivo o justificación patrimonial. Después tenemos el tema, paren que pongo a cargar el teléfono, el tema de, ahí creo que me ven. El tema de, luego del enriquecimiento sin causa tenemos el pago indebido, que cuando hablamos del pago indebido nos referimos a que, por ejemplo, cuando se ejecuta un pago donde no correspondería, y después la Declaración Universal de la Voluntad, que es más bien, esta se da cuando, por ejemplo, tiene que ver con el tema de algún tipo de recompensa, cuando se pierde algún tipo de producto y demás. ¿Vale? Ahí va. Perdón, muy despelotada en mi clase. Bueno, que este también es el reconocimiento también y promesa de pago también está relacionado con el tema de los concursos, de cuando vos te postulabas, cuando no sé si ustedes se acuerdan cuando eran chicos, que había concurso de dibujo, concurso de determinado y te daban un premio. Entonces ahí está relacionado con eso. Después tenemos el tema que es el inconveniente que tenemos es el tema de los elementos accidentales. ¿Qué diferencia tenemos entre los elementos esenciales y los elementos accidentales de una obligación? O sea, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque los accidentales no hacen a la existencia de la obligación, o sea, pueden estar como no. Dentro de esto tenemos el plazo, el cargo y la condición. Plazo, nos referimos, por ejemplo, ustedes seguramente cuando realizan un contrato de alquiler van a determinar en qué plazo se va a pagar, cuándo se va a cumplir y qué efectos va a producir. O sea que puede ser determinado ese plazo, indeterminable. Determinado es que, por ejemplo, fijan una fecha, determinado un acontecimiento determinado, que ahí tenemos fecha determinada, un hecho, un cierto ese. Por ejemplo, hoy 8 de julio. Incierto vendría a ser, por ejemplo, cuando se muera, no sé, cuando se muera fulanito, generamos una venta de la casa, generamos la compra-venta de la casa. Indeterminable es cuando, por ejemplo, surge de la misma naturaleza de la obligación o lo estipula o vamos ante un juez para que lo prevea. Bien,
Después tenemos los suspensivos y los resolutorios, que por ejemplo, cuando hablamos de los plazos suspensivos, ejemplo, por ejemplo, yo te digo, se suspende la obligación, te digo, bueno, che, José, te pago dentro eh, de o sea, te pago el 10 de noviembre del año 2021. Entonces, che, José, te pago eso. Entonces ahí, ¿qué hace? Se suspende la obligación hasta el año hasta el 10 de noviembre del 2021. Resolutorio, ¿qué pasa? Que acá, por ejemplo, che, te voy a pagar, pero te voy a ir pagando a medida que va pasando el tiempo, o sea, el famoso pago en cuotas. Entonces, dentro de 2 meses terminan las cuotas. Bien, el cargo, cuando nos referimos al cargo, ya ahí es otro elemento que es el famoso, por ejemplo, los intereses. Los intereses de una obligación. Por ejemplo, me tenés que pagar el alquiler del 1 al 10. Del 1 al 10 me tenés que pagar el alquiler. Si no me lo pagás del 1 al 10, a partir del 10 empieza a correr el interés del 1%. Entonces ahí sería el cargo, o sea, lo accesorio a la obligación principal. Y luego después tenemos la condición, que la condición vendría a ser la cuestión típica de las cláusulas de un contrato. Es decir, ¿qué condiciones vamos a pactar nosotros al momento de contratar, de generar esta obligación? Bien, ahora bien, vamos a empezar con lo que vendría a ser la clasificación de las universales. ¿Cómo es el cargo? El cargo vendría a ser el caso de, por ejemplo, yo sería lo adicional, lo que más, lo que se le agrega a la obligación. O sea, por ejemplo, yo te compro te alquilo la casa. Del 1 al 10 me tenés que pagar los 10.000 pesos. ¿Qué pasa? El cargo va a ser el interés, el famoso interés. Si vos te atrasás del 10 o sea, no me lo pagás el 10, el 11 ya va a tener un cargo, que es el interés del 1, o sea, eso vos lo vas a pactar en una obligación, en un contrato seguramente. ¿Me explico? Que es, o sea, espero que se haya entendido. Puede ser ante el incumplimiento, el simple caso, ante un incumplimiento, bueno, ya se hace el cargo y se adquiere el derecho. No se adquiere el derecho. O condicional, que ante el incumplimiento del primer cargo va a producirse el segundo cargo y se pierde el derecho. Bien, ahora volviendo al tema de las cuestiones de la clasificación de las obligaciones. Ya ahí, en la clasificación, fíjense que les puse, no sé, le saqué foto al libro que tenía, donde están bien clasificadas las obligaciones como un cuadro conceptual para que se den cuenta y para que se ubiquen más o menos dónde está cada una. Dónde está esa primera parte y la segunda parte. Bien, o sea, ahí hay un cuadro donde establece. Vamos a empezar a hablar si nosotros recurrimos al primer cuadro, empezaríamos a hablar de las obligaciones con relación al objeto. Que esto está en las siguientes diapositivas, Jimé, si la querés mostrar. Bueno, dentro de esta obligación con relación al objeto tenemos las obligaciones de dar, donde estas obligaciones están las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Vamos a empezar a hablar primero de las obligaciones de dar, que pueden ser, cuando nosotros hablamos de dar, che, te doy algo, o sea, la entrega de una cosa. ¿Qué puede ser? De dar cosa cierta o de dar cosa incierta. De dar cosa cierta es cuando vos le entregás una determinada cosa. De dar cosa incierta es decir que es, por ejemplo, es posterior, o sea, de acuerdo a lo que va a suceder. O sea que todavía no se sabe, se hace la obligación, pero todavía no se sabe lo que le vamos a entregar. O sea, es medio miedoso la cosa. Bien. Cuando hablamos de cosas ciertas, un poco esto está regulado en el código, por eso ahí ya le empecé a poner artículos, porque de dar cosa incierta, por ejemplo, de dar cosa incierta estaría el típico caso. Por ejemplo, que vos le entregás una determinada cantidad de dinero, o sea, no sé, te digo el caso de, por ejemplo, mi papá tenía,
compra a veces y vende departamentos. Y sale el departamento de Pozo y como que vos no sabés lo que puede suceder. O sea, que la obligación, la entrega de la cosa, claro, una cosecha también puede ser una cosecha futura. eh, o sea, se genera posterior al nacimiento de la obligación. O sea, el caso, por ejemplo, puede suceder el tema de lo que vendría a ser las obligaciones que nosotros tenemos, como por ejemplo las obligaciones o sea, como nosotros como abogados, pero esas ya no, ya esas están dentro de otro lado, así que no me quiero meter por ahí. Eh, Así que bueno, las obligaciones de resultado, pero ya eso está dentro de las obligaciones de hacer, que están las obligaciones de medio y de resultados, pero eso ya es otro motivo. Claro, de incierto es el tema de la cosecha, un típico caso. O sea, que no sabe lo que puede llegar a pasar. Bueno, seguimos. Hablando de cosas, de lo que vendría a darse, o sea, la entrega de cosas ciertas es cuando vos entregás una determinada, o sea, una determinada cosa cierta, es cuando vos entregás una determinada cuestión, o sea, una determinada accesorio, o sea, una determinada cosa con su accesorio. Donde acá tenemos el tema de la entrega de la cosa. Que acá, por ejemplo, el acto de la entrega, en ese acto de entrega de la cosa, tenemos que, por ejemplo, cualquiera, o sea, cualquiera de las partes al momento de entregar o de entregar la cosa debe inspeccionarla, o sea, debe verla. ¿Qué pasa? Puede suceder que se entregue la cosa, o sea, la cosa mueble. ¿Ustedes qué hacen? Van y compran, por ejemplo, no sé, se compran una Play. ¿Qué van a hacer? Van a observar que esa Play no tenga ningún tipo de vicio, yo creo, o que funcione, por ejemplo. O se compran un celular, van a ver que funcione. Eso sería el tema de la entrega. Puede suceder que la entrega, el típico caso, es que reciban la cosa y la reciben a través del correo de su casa. O sea, con la cosa cerrada totalmente. O, eh, cubierta. Entonces, ¿qué sucede en caso de que esté cerrada esa cosa? O sea, que esté cerrada la cosa. O cubierta. Entonces, en esos casos, vos tenés un plazo de 3 días para ir a reclamar. Entonces, ahí tenemos un plazo de 3 días para reclamar la cosa. Después tenemos las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia. Que esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando ustedes dan o sea, dan una determinada obligación con el objetivo de transferirle a otro la tenencia o la posesión. O sea, sería el típico caso de dar cosas ciertas para transferir su uso o su tenencia. Por ejemplo, también puede darse en el tema de una obligación de un contrato de un alquiler, porque vos le estás dando el tema o la compra-venta de un determinado producto. Ahí estamos dando una cosa cierta para darle su uso o su cosa, su uso o la tenencia de la misma. Después, dentro de estas obligaciones, tenemos las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, que ya acá es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos la famosa tradición, que la tradición acá, por ejemplo, el acreedor no va a adquirir ningún tipo de derecho de la cosa si no se hace la tradición. Ya acá, por ejemplo, cuando hablamos de derechos reales, hablamos de cosas inmuebles, o sea, de una cuestión ya con mucho más valor, no una cosa mueble, algo así nomás, sino de cosas inmuebles, una casa. ¿Dónde qué pasa? Acá tenemos el tema de las mejoras. Esto se suele preguntar mucho, el tema de las mejoras. ¿Qué son las mejoras? Es cuando se mejora el valor, o sea, aumenta el valor de la cosa de una forma intrínseca. O sea, genera un aumento del valor de la cosa. Ya sea por hechos del hombre, por hechos de mero lujo, de recreo, o sea, por cuestiones de hecho.
Esta mejora puede darse de varias cuestiones, de forma natural, o sea, por la misma naturaleza de las personas, de mejoras artificiales que la realiza el propio hombre, o sea, la realiza la propia persona, frutos, es decir, que estos son percibidos por alguna cuestión, el tema de, por ejemplo, vos alquilás un campo, los frutos que obtuviste de ese campo, y también puede haber un riesgo sobre la cosa de, por ejemplo, el riesgo que se tiene sobre la cosa es que se puede generar una pérdida, un deterioro. En el caso de que, por ejemplo, alquilar un departamento, el departamento pasan los años y no va a tener el mismo valor que un departamento nuevo. Eso es lo que a veces hay que pensar al momento de hacer negocios con departamentos. Después tenemos la concurrencia de varios acreedores. ¿Qué pasa? A veces puede suceder que varios acreedores concurran para reclamar la cosa inmueble, o sea, la casa. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién se le va a dar primero la cosa? Se le va a dar al que tiene un emplazamiento registral y tradición, al que recibe la tradición, al que tiene un emplazamiento registral procedente, y luego, por último, de todos los casos, en los demás supuestos, lo que tienen un título de fecha cierta anterior. O sea que esto va por orden de prevalencia, o sea, del primero hasta el último. Y después tenemos la concurrencia de varios acreedores. Acá la concurrencia de varios acreedores tenemos los bienes muebles. Que la concurrencia de varios acreedores, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el que tiene un emplazamiento registral procedente, el que ha recibido la tradición, o el que tiene un título de fecha cierta anterior. Que acá, por ejemplo, hay que hacer la distinción, porque fíjense que acá dice bienes muebles, que puede ser un auto, algo que se puede trasladar. En cambio, los de arriba, lo que vimos antes, son bienes inmuebles, o sea, cuando haya varios acreedores que reclamen una casa, un departamento, una porción de campo. Entonces ahí tenemos dos distinciones. Después tenemos por último los acreedores frustrados, que son aquellos que, por ejemplo, pierden, o sea, pueden perder o tienen algún perjuicio o daño en el cual pueden conservar, o sea, como que no iniciaron ningún tipo de acción para reclamar. ¿Me explico? Son personas que se quedaron estancadas, típico, che, no hizo nada, este tipo. Bueno, sería este caso. Se quedó estancado, no accionó. Bueno, ahora vamos a arrancar con el tema de la cosa incierta, que allá acá tenemos las obligaciones que son de género, dentro de las obligaciones de género. Por ejemplo, cuando hablamos, es que cae sobre una especie y una cantidad. O sea, por ejemplo, estas deben ser individualizadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te digo, una obligación de género, decime, traeme 10 vacas de la especie, 10 vacas de la especie, no sé, Milka, creo que Milka o hay una marca de vaca, no sé bien. Bueno, así sería. Esa sería una obligación de género. O tráeme, no sé, 10 kilos de harina. Vos ahí estás especificando el género y lo que querés, pero no la cosa, o sea, determinada, bien determinada. O sea, capaz que harina blanca, te puede traer harina negra, harina, no sé, harina, hoy está la harina de arroz, la harina de avena, o sea, como que hay diferentes tipos de harina. El objeto de esto es que, por ejemplo, depende de lo que vendría a ser, o sea, dependen por ejemplo, se debe individualizar el objeto de la misma, que se busca la cantidad y la especie. Y cuando, por ejemplo, puede suceder, que ustedes, por ejemplo, pueden pactar, que esto se pregunta, ¿y qué pasa? Pactaron y no establecieron ni la cantidad ni la especie. Entonces, ¿qué se va a buscar acá? Siempre se va a buscar una elección media, o sea, que no sea ni lo más caro ni lo más barato, sea una elección media. Bueno, ¿qué pasa? Puede suceder que hay un periodo antes de la individualización, de que, por ejemplo,
puede suceder que antes de la individualización de la cosa debida, lo que sucede es en caso fortuito, no libera el deudor, y por ejemplo puede suceder el periodo de individualización, puede suceder después de hecha la elección, que acá por ejemplo se van a aplicar las cuestiones de dar cosas ciertas. Que esta cosa de la individualización se refiere al tema de cuántas vacas querés o cuánta especie y cuánta cantidad querés. O sea, el tema de la individualización. Vos, al momento de pactar, podés pactar, o sea, podés individualizar antes o después. Bueno, ahora tenemos la cuestión de dar suma de dinero, que se pregunta mucho en los exámenes de dar suma de dinero, que las obligaciones de dar suma de dinero es el típico caso, che, vení que te presto dinero o te compro, que por ejemplo me prestás dinero y yo te lo devuelvo, bueno, es el típico caso. En esto, por ejemplo, la otra vez yo estaba trabajando en un estudio y lo que sucedió es que habían comprado un campo en donde, por ejemplo, ese campo lo habían firmado el contrato de compra en dólares y ahora el tipo se lo quería pagar en pesos. Y el dueño del campo se había negado. Entonces acá lo amparaba este artículo, que dice que si vos pactás una determinada cantidad de dinero o determinable, puede aplicarse la moneda de curso legal. O sea, si pacta en dólares, se puede pagar o se puede liberar si él mismo le paga con la moneda de curso legal. Como caracteres de esta obligación es cosa mueble, fungible, consumible, divisible. O sea, tiene el curso legal, el curso forzoso, bueno, son como algunas características. Acá tenemos el principio nominal de estas obligaciones de dar dinero, en el cual, por ejemplo, el principio nominal nos referimos como, por ejemplo, que siempre se debe beneficiar al deudor, eso sería el principio nominal. Después, por ejemplo, dentro de esto tenemos, no se permiten, por ejemplo, hay cuestiones que al momento de actualizarse la cosa, se puede actualizar o se puede, por ejemplo, se actualiza el dinero de acuerdo al monto de la nafta por ejemplo, del oro. Eso sucede que en muchos contratos que se hacen, por ejemplo, a futuro, se pone una tasa de actualización de acuerdo a qué se toma como determinado objeto, puede suceder. O sea, como determinado producto, de acuerdo a cómo aumente ese producto, va a aumentar la obligación que tenga que pagar. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina, al haber tanto cuestión inflacionaria, se debe pactar así. Después tenemos el tema del valorismo, que siempre se deben estar, o sea, se permiten cláusulas actualizadas. El tema de la deuda en moneda extranjera, que por ejemplo, que cuando hablamos de deuda de moneda extranjera se puede pagar el equivalente en peso, tengan en cuenta eso, si alguna vez pactan, fíjense que se puede pagar igual en peso. Las deudas de valor, por ejemplo, pueden hacerse deudas que debas alimentos, daño y perjuicios. Esas deudas siempre se pasan en monto de dinero, porque vienen de una compensación, de una restitución o de una resarcición. Cuando hay algún tipo de daño, algún accidente o demás, se va a pactar de acuerdo a eso. Y las cláusulas de estabilidad, que son aquellas que, por ejemplo, se van a establecer cláusulas, por ejemplo, sucede que yo el otro día hice un contrato de alquiler y que pusimos una cláusula que pasa, que el año que viene, cuando se pague el alquiler, va a tener un 30% o sea, de aumento. ¿Por qué un 30%? Porque, por ejemplo, se va a adaptar de acuerdo a los periodos inflacionarios que hay. Entonces, por ejemplo, el año que viene un 30 y el otro año pusimos también otro 30 de esos 30, a raíz de esos 30. ¿Para qué? Para que se adapte y se pueden establecer esas cláusulas en los contratos. La obligación del deudor en este tipo de obligaciones es entregarle la cantidad correspondiente en la especie designada. Bueno, dentro de esto tenemos los intereses.
Los intereses son muy importantes en el tema de las obligaciones de dar dinero, porque ustedes sacan un préstamo y ¿qué sucede? Tienen que pagar intereses. Compran con la tarjeta de crédito, ¿qué pagan? Intereses. Entonces, ahí con la tarjeta de crédito ustedes están utilizando como un crédito si fuera el banco. Bueno, este interés tiene como carácter que es periódico, que por ejemplo se van a determinar siempre en periodos de tiempo, porcentuales, que es decir que van a tener un porcentaje, por ejemplo, el 30% de interés, el 40% de interés, no sé si ustedes vieron alguna vez alguna oferta así, proporcionales al capital, porque depende de lo que vos comprás o de lo que vos gastás o de lo que vos sacás, va a depender o sea, el alquiler, el interés, porque por ejemplo sacás 100.000 pesos y tenés un monto de interés del 25%, o sea, va a tener que pagar 125.000 pesos. O sea que va a depender del monto que vos uses. Y es accesorio, ¿por qué? Porque la obligación principal es pagar la deuda que vos pagaste. Esto sería el cargo, o sea, lo que va acompañado a lo principal. ¿Qué tipos de intereses tenemos en nuestro ordenamiento jurídico? Tenemos los intereses compensatorios, que son el típico interés que se paga, por ejemplo, sacan un crédito, el típico interés que pagan todos los meses ustedes por el uso de ese crédito. O sea, los compensatorios vendrían a ser eso, que, o sea, todo lo que se paga por el uso de ese crédito. Después, o sea, todo el típico interés que tienen. O sea, el interés que, por ejemplo, sacan un crédito de 100.000 pesos, seguramente todos los meses tienen que pagar una cuota o sea, por 12 meses tienen que pagar cuota de 10.000 pesos. Entonces ahí tenemos un interés que es compensatorio, o sea, que compensa la obligación principal. O sea, que compensa lo que ustedes utilizaron. Luego tenemos el interés moratorio, que en este interés moratorio, ¿a qué se refiere? El interés moratorio se refiere a cuando, por ejemplo, ustedes tienen que pagar, sacan el crédito, vieron que tienen que pagar por 12 meses 10.000 pesos. O sea, ya ahí, fíjense, 12 meses, 10.000 pesos, están pagando 20 de más, ya. Entonces, el moratorio se da cuando, por ejemplo, ustedes tienen que pagar esos 10.000 pesos del 1 al 15 de todos los meses. Por ejemplo, lo pagan el 30 del mes, se le pasó el 30. Ustedes ya ahí van a tener un interés por mora, porque se demoraron al pagar. Y los punitorios son aquellos tipos de intereses que a veces están en las cláusulas de los contratos, en los cuales tienen que ver con cláusulas penales, o sea, con penas, multas, por el no pago. Ahora bien, hay algo que se pregunta mucho, el tema del anatocismo, que es un tipo de interés, el anatocismo, en donde, por ejemplo, ya cuando hablamos de anatocismo, nos referimos a lo que vendría a ser ese interés o sea, el interés del interés vendría a ser. Por ejemplo, el caso de que ustedes reciban o sea, tienen una deuda, yo lo explico así para que lo entiendan, porque es difícil de entender. Por ejemplo, ustedes se le va a capitalizar en este caso los intereses. ¿Qué pasa? Ustedes tienen la deuda que sacaron el crédito 100.000 pesos, que tienen que pagar, por ejemplo, 100.000 pesos este año, donde tienen un interés del 25% cada año por cada año que uno paga. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este año ya no pagaron, tienen ustedes un interés del 25%, o sea que del 100.000 que debían, deben 125.000. Y ahora el año que viene, por ejemplo, se le va a calcular el 25% sobre ese 125.000 pesos. O sea, no sobre los 100, sino sobre los 125. O sea, eso sería el anatocismo. Por lo general esto se usa en lo que vendrían a ser los contratos de locación, en los cuales cuando ustedes establecen el precio, va locación comerciales, porque ahora con la nueva ley de locación es otra cosa. Cuando establecen el porcentaje, le dicen, bueno, el primer año va a aumentar un 25%, o sea, el segundo año de alquiler aumenta un 25%. Y luego el tercer año aumenta otro 25%, pero sobre lo que ya se había aumentado. ¿Me explico? Como que se capitalizan los intereses. ¿Se entiende el anatocismo? Sería ese un ejemplo típico, porque como que es el interés, se le suma más interés. Y las facultades judiciales que los jueces
no pueden meterse o disminuir los intereses de las personas, de las partes. Bien, ya acá vamos a ir con las obligaciones de hacer. Ya cuando hablamos de obligaciones de hacer, ya tenemos una obligación que es la prestación de un servicio, la realización de un hecho en un tiempo, en un lugar acordado. Ya acá tenemos una cuestión que es totalmente diferente, cosa que las de dar es cuando vos das una determinada cuestión, o sea, vos das una cosa. Acá lo que vos vas a realizar es prestar un servicio o la realización de un hecho. O sea, esta es la típica que vamos a hacer nosotros como abogados, o sea, usted como abogado el día de mañana. Es la que hacen los abogados de asegurar, o sea, no te van a asegurar porque ahora vamos a ver. Dentro de esta tenemos las obligaciones de medio que se encuentran. ¿Qué serían las obligaciones de medio? Que serían las de nosotros, las de los abogados. Que, por ejemplo, nosotros, si te viene un cliente, no le vamos a decir, che, sí, vas a ganar el juicio, sino que va a ser una obligación de medio. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para ganarlo, pero eso no te lo aseguro. O sea, como que no se asegura el éxito. Estas obligaciones de medio consisten en prestaciones de servicio, de dar una determinada o una cierta actividad, de generar un cierto resultado, o sea, o sea, como que vendrían a ser esas obligaciones de medio. En cambio, las de resultado, a su diferencia, son aquellas que sí te proponen, de alguna u otra forma, obtener ese objetivo. O sea, por ejemplo, sería el típico de un arquitecto, el arquitecto que lo contratan para una obra, él sí va a tener una obligación de resultado. ¿Por qué? Porque le va a hacer la obra. O sea, va a suceder eso. Después, si hay casos fortuitos, fuerza mayor, es otra cosa. Pero va a suceder la obra. ¿No? O sea, como que se va a realizar la cuestión en concreto. Donde, por ejemplo, ese hecho se va a cumplir en un tiempo y en un modo determinado, de acuerdo al que pactaron las partes. Por ejemplo, acá 3 meses te voy a hacer cumplir esa obligación. Y después tenemos otros tipos de obligaciones, que por ejemplo esos otros tipos de obligaciones que estas van a depender de la autonomía o el acreedor qué resultado va a prometer. Bueno, dentro de lo que vendría a ser estas obligaciones también se pueden incorporar terceros, es decir que por ejemplo tiene que ver con el tema de que los terceros pueden intervenir al cumplimiento de estas obligaciones, pueden intervenir, por ejemplo, si es un arquitecto, seguramente los albañiles van a intervenir para que se ejecute la obra. La ejecución forzosa, que esto se da cuando, por ejemplo, se incumple esa obligación, ¿y qué va a exigir la parte? Va a exigir el cumplimiento de la misma, obviamente. O sea, va a hacer cumplir la misma, puede ser a través de tercero, va a reclamar los daños y perjuicios. Bueno, cumplimiento específico de las obligaciones, deben cumplirlo en un tiempo y un modo pactado, como lo habíamos visto anteriormente, que esto se da más que nada en las obligaciones que son de resultados, que se obtiene la cosa concreta. ¿Qué pasa? Sanción por el cumplimiento defectuoso. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, al momento de realizarse la obra, que realiza la obligación de hacer la obra, puede tener efectos, o sea, pueden tener defectos o vicio la misma obra, entonces se lo va a tener como incumplida la obligación. ¿Por qué? Porque acá se incumple lo que se había pactado. También el acreedor puede, a su vez, ante el cumplimiento defectuoso de la misma, puede pedir la modificación, la restitución, la destrucción de esa obra. Entonces ahí tenemos la sanción por el cumplimiento defectuoso. Ahora bien, tenemos el incumplimiento de la obligación, que el incumplimiento de la obligación es que ante el incumplimiento de esta obligación tenemos, por ejemplo, que se debe exigir sí o sí el cumplimiento específico de la misma, y en caso de que los mismos no te lo puedan brindar, vos vas a pedir la ayuda o un sostén a un tercero, o reclamar los daños y perjuicios de la misma.
Bueno, y por último tenemos la imposibilidad de incumplimiento que a veces puede venirse, esa imposibilidad de cumplimiento puede venirse de varias cuestiones. Si se trata de una imposibilidad al momento de contraer la obligación, ahí no nacerá, o sea, el elemento constitutivo. Si se trata de una imposibilidad sobrevenida, donde acá el deudor no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, o por culpa del deudor. Después tenemos si la imposibilidad resulta por culpa del acreedor o vendría a ser constituido por mora. Y por último tenemos las obligaciones de no hacer, que a diferencia de todas esas que estuvimos viendo, estas obligaciones de no hacer, ¿para qué sirven? Acá no tenés que hacer nada, o sea, te tenés que abstener a realizar un acto. O sea, te tenés que abstener a algo. Por ejemplo, el típico caso, vos vas por la ruta y no tenés que prestarle auxilio a una determinada persona. Entonces ahí hay una omisión, una negación de realizar esa conducta. Estas obligaciones de no hacer se debe probar sí o sí el incumplimiento y puede surgir, exigir un cumplimiento restante de la misma o pueden solicitar que se destruya lo realizado lo realizado. Después, la imposibilidad de cumplimiento es que, por ejemplo, se deberá distinguir en estos casos si la situación de imposibilidad es por parte del deudor y si es por culpa del deudor o no. O sea, hay que distinguirse en esos dos casos. Más o menos se entendió, ¿alguno tiene alguna duda? Yo soy de hablar rápido porque, o sea, quiero más o menos dar bastantes unidades en una hora. ¿Más o menos se entendió esto? Sí, yo Bueno, tengo una duda. sí, dígame. Bueno, más que nada de la primera unidad cuando hablaba de la doctrina y la deuda y la garantía, ¿no? Sí, te O sea, puse así porque escucho demasiado el la audio. naturaleza Sí, jurídica de la obligación. Entonces la deuda es el deber de prestación y la responsabilidad sería el acto que genere la garantía, ¿no es cierto? claro, Pero así es. ese acto va a La ser, deuda es lo obligado y la ujú, responsabilidad es lo que se generaba, lo que se genera al momento de pactar, qué responsabilidades se van a cumplir. pero la ¿Me explico? responsabilidad está ligada con el objeto de la obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer, en tanto que sea posible, lícita, determinada y susceptible de apreciación económica, o está ligado con el patrimonio del deudor. La obligación debe ser determinado, lícito, susceptible de apreciación económica, o sea, debe tener un valor económico y a la vez puede tener intereses ese objeto. ¿Me explico? Debe ser determinado o determinable porque se puede determinar en el proceso de realización de la obligación. ¿Se entiende? Sí, o sea, mi duda era si la responsabilidad se tenía que vincular a la prestación en tanto a todos sus requisitos o al principio de que el patrimonio del deudor es garantía común de los acreedores. Porque si la obligación no es exigible, entonces es porque no está ligada a un acto que genere garantía. Si el deudor es insolvente, ¿a quién le vas a exigir? Sí, o sea, que la pregunta tuya va, si por ejemplo, a En la ver, naturaleza ahí jurídica. la estoy entendiendo la pregunta. O sea, sería, la pregunta tuya va en el sentido de que, por ejemplo, para que la había razonado recién y se me hizo una nube en la cabeza. Sí, decime, ¿qué me decía? Decime, Román, que me decía que justamente estaba hablando y... No, no, o sea, mi duda es con relación a la responsabilidad. La responsabilidad va a ser el acto generador de garantía.
¿no es cierto? Sí, la Pero ¿cuál responsabilidad es el acto? deuda va a recaer en el patrimonio del deudor, siempre. Eso se da en el tema de privado uno, que o sea, el patrimonio es sujeto de garantía de las obligaciones. O sea, es un sujeto de garantía, que ahí tenemos que todas las obligaciones, ya sea, van a recaer siempre por el patrimonio. O sea, es la responsabilidad que en caso de que el mismo se niegue a pagarla, vos tenés miles de opciones, que esa la vamos a ver, las medidas cautelares que vendrían a ser el embargo, la inhibición. Por ejemplo, embargo es cuando vos conocés que esa persona tiene bienes o que tiene un ingreso fijo. Inhibición es cuando no tiene ningún tipo de ingreso. Después tenemos también diferentes tipos de acciones que podemos hacer el deudor. ¿Se entiende? Esa era tu respuesta, eso es lo que yo te quería responder. Sí, sí, está bien. Igual me quedó medio raro, pero no importa. La otra pregunta que tenía era con relación a las obligaciones Procter-Rent, que dijiste que las Sí, obligaciones de no hacer no pueden involucrar a una Procter-Rent. Y yo me imaginé, por ejemplo, en la obligación de que te dan un libro en una biblioteca y con el libro puede viajar una obligación Procter-Rent de no publicarlo, o sea, de no fotocopiarlo y esas cosas. No sé si está bien. obligaciones Procter-Rent se dan siempre en cosas inmuebles. O bienes, o sea, cosas inmuebles. Eso ten en cuenta. ¿Por qué? Porque son una mezcla entre lo que vendría a ser el derecho real y el derecho obligacional. ¿Me explico? Siempre el derecho real son cosas inmuebles. Una casa, un edificio, una porción de terreno. ¿Me explico? Sí. Y después cuando hablaste de la causa fuente, que decías que no hay obligación sin causa fuente, sin que derive de algún hecho, bueno, entonces, ¿cuál sería el hecho? ¿El acto de reconocer la obligación, que es expreso tácito? El hecho vendría a ser el hecho que hizo que se genere esa obligación. ¿Me explico? Pero se Fuente. ¿Qué es la fuente? El subjetivo, hecho revelador, o sea, como si fuera el hecho que hizo que se genere esa obligación. claro. O sea, el contrato o la ley, o es O sea, el hecho vendría intersubjetivo a ser, en el sentido de que cuando opera el reconocimiento. vendría a ser, por ejemplo, el tema del hecho, vendría a darse en el simple hecho de coso. Vos querés vender un auto, vos ahí tenés un hecho. O sea, vos querés vender el auto y viene, por ejemplo, fulanito tal a venir a negociar con vos. Entonces ahí sería ese el hecho que vamos a hacer, vamos a negociar. Después, a raíz de esa negociación va a surgir una obligación, que yo le tengo que pagar determinado dinero, ¿me explico? O el simple hecho de una oferta. Vos llamás a ofertar, en los contratos, la oferta. Se publica la oferta. Entonces ahí te presentan todas las propuestas, o sea, vos presentas la oferta, viene una determinada persona a ofertarte, porque vienen a ofertarte o te la acepto o te la rechaza, y vos ahí estás generando, o sea, es el hecho, ¿me explico? Ese sería. ¿Se entiende, Román? Sí. Y después la otra pregunta con relación a los intereses, que ahí rige el principio de ausencia de interés lucrativo. Y con relación al anatocismo, que está articulado en el 770, ¿no parece un poco contradictorio en el sentido de que se pueda poner la capitalización de intereses cuando está este principio, ¿no? Y puede dar lugar también a una usuria, delito penal. Sí, es contradictorio, obviamente, pero, o sea, en algunos casos sí se da, por ejemplo, el anatocismo se da por lo general en los contratos, ahora con la nueva ley de contrato no, pero en los contratos anteriormente se daban en los contratos de locación. Es el típico caso de anatocismo ese tenemos. Bueno, O, eso por sería. ejemplo, en el tema de la deuda de los bancos, los bancos capitalizan su interés a lo loco. ¿Me explico? Pero no tiene nada que ver, o sea, son dos cosas diferentes, el anatocismo con ese principio, como que no tiene ningún tipo de si fuera
de relación, son cosas, una que está regulada en el código, se preguntan en los exámenes qué es el anatocismo, la capitalización. Es contradictorio, obviamente, al principio, pero ¿qué es lo que yo respondería? ¿Qué es lo que vamos a establecer? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros respecto a esa contradicción que hay? No podemos hacer nada. ¿Me explico, Román? No, bueno, el juez tiene el criterio restrictivo para la interpretación en estos casos, ¿no es cierto? Para el sentido y el alcance de la obligación, hacer si se puede hacer. Claro, por eso, depende de cada uno de la forma de interpretar y de la forma que tenemos cada uno. Pero bueno, o sea, si vos querés que te lo apliquen o no, si no, te recurrí con ese principio, obviamente, el tema del anatocismo. Pero hoy en día, cómo está todo tan, o sea, cómo venimos últimamente con los plazos devaluativos que hay, o sea, de la devaluación que hay en el peso y demás, ya como que se están utilizando todos estos criterios. ¿Por qué? Porque, o sea, si hace una obligación a largo plazo, es perjudicado siempre. ¿Me explico? Bien. ¿Tienen alguna otra duda más que me quieran consultar? Más o menos se entendió todo. Díganme si no se entendió o algo. Sí, estuvo bueno. Para mí fuiste un poco rápido, pero, o sea, rápido en el sentido de que salteaste muchos temas, pero está bueno. Me sirvió a mí refrescar. Sí, yo hice hincapié en lo que era más importante porque, o sea, las chicas acá me contrataron para que en una hora de varias unidades, porque sería como un repaso general, porque obviamente que no vamos a hacer un repaso punto por punto del programa porque no se llega en 2 o 3 horas. Por eso salté. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, de última pídanle a las chicas mi número que me consultan. Yo no tengo drama, que me manden audio, que me consulten, no tengo drama, que lo vemos, obviamente. Cecilia, Buenísimo. cuando hablabas de la nueva ley de alquileres, ¿te referías a que sí permite la actualización, pero una vez por año o una vez en el plazo de los años del contrato de alquiler? Mira, la nueva ley de contrato de alquiler ahora sí o sí tenés que ir de un abogado para que te lo realice porque se es un porcentaje. Igual esto como que no es competente al tema, porque te digo, porque esto se da en contrato, tenés que recurrir a un abogado porque ellos te actualizan. Yo por el momento no hice todavía un contrato de alquiler sobre ese tema por el simple hecho de que, bueno, yo tenía los contratos de mi viejo, de los departamentos, y los hice o sea, con la vieja ley, todavía no apliqué la nueva porque se vencían antes. Eh, bueno, y después el tema por ejemplo, yo lo que hice fue los contratos, ¿cómo es? Ahora de comercio, que por ejemplo esos contratos de comercio, de locación de comercio, no rigen con la nueva ley, rigen con la disposición vieja. Pero sí, como que eh, se van actualizando de acuerdo a los años, o sea, siempre se actualizan los contratos de alquiler de acuerdo año a año. ¿Me explico? Sí. Bien. Bueno, si no tienen ninguna duda, eh, nos vemos. No sé, Jime, o está acá. Sí, Hizo sí, la... bueno, muchas gracias a todos por participar. La clase la vamos a estar mandando por WhatsApp. Igualmente, si quieren eh, el material también. Y bueno, muchas gracias a vos, profe, por la clase. Y nada, nos vemos en la próxima. No la demora que tuve al principio, pero es No hay drama. por ese motivo. No te Bueno, preocupes. nos Chao. vemos. Chao, gracias.